En el vídeo de hoy vas a poder practicar la comprensión auditiva en español mientras me escuchas hablar sobre los principales choques culturales que he vivido en mi viaje a Perú. Va a ser muy difícil hablar de todos porque fíjate qué lista tengo tan larga, pero lo vamos a intentar y sobre todo lo más importante es lo que aprenderás en el proceso. Hola chicos, bienvenidos, feliz jueves, gracias por estar aquí un día más, una semana más, para aprender un poquito más de español. Ya sabes que este canal se llama María Español porque aquí se aprende español. Cada semana ayudo a estudiantes de nivel intermedio y avanzado de español como tú a mejorar y a subir de nivel. Así que sin más comenzamos porque hay mucho de qué hablar. Tengo que hacer una advertencia. Siempre que hablo de la cultura, ya sea de España o de otro país, es muy habitual que lleguen al vídeo personas de ese país. Así que bienvenidos peruanos que estáis viendo este vídeo, sois bienvenidos. Podéis corregirme en los comentarios o podéis explicarme cosas en los comentarios. Voy a hablar de todo tipo de cosas que me han sorprendido. No lo toméis como una ofensa, la mayoría son cosas buenas o neutras, pero bueno, pues también hay alguna que me ha impactado de manera un poco más negativa. Pero espero que en ningún caso lo toméis como algo personal. Sí que quiero que sepáis que este vídeo está dirigido a estudiantes de español como segunda lengua y que el objetivo es mejorar la escucha, aprender vocabulario y mejorar el español en general. Bueno, voy a empezar por el primer lugar que visité, que fue Lima. Mi avión fue desde Madrid hasta Lima, así que allí llegué. Tuve la mala suerte de que llegué por la noche, así que pues ese día no pude ver nada. Solo pude ver el autobús que me llevó hasta la zona del hotel. Estábamos quedándonos en Miraflores como todos los turistas, porque esa es la zona que recomendaban en todos los foros, en todos los vídeos, en todas partes. Así que allí nos quedamos y aquella zona se sentía muy europea en algunas cosas, pero qué sorpresa me llevé cuando en una de las calles de Miraflores yo dije, ¿esto es Japón? Esto se parece muchísimo a Japón. Y no sé si los peruanos estarán de acuerdo conmigo o no, pero la estética de algunas de las calles de Miraflores, no las avenidas principales, sino algunas calles interiores de Miraflores. Es que voy a intentar buscaros algunas fotos, son exactamente igual que Tokio. Me recordaban mucho a Tokio porque justo lo tengo muy fresco, porque lo visité a principios de este año. Creo que fue en abril. Sí, en abril fue. Así que eso fue lo primero que me impactó, porque fue lo primero que vi. Lo segundo que hice fue ir a cenar algo y fui a una tienda de sándwiches, porque allí no se dicen sándwiches, se dicen sándwiches, que es otra de las cosas que me impactó mucho, la cantidad de vocabulario diferente que hay en Perú del que usamos en España. Y es que muchas de las palabras que ellos usan pues han tenido otro camino y también muchas vienen del quechua. Así que bueno, fui a esa tienda famosa de sándwiches y allí descubrí que efectivamente en Perú están las mejores patatas o papas. Me gusta decir papas porque así también lo decimos en Andalucía. En Andalucía se dice papas. Las mejores papas del mundo están en Perú. Y es que no me comí ni una sola papa o patata mala, ni siquiera me comí una papa mediocre en Perú. Todas las papas estaban riquísimas y tenéis que saber que yo soy una gran fan de las papas, de las patatas. Así que sé de lo que hablo porque soy habitualmente la persona a la que más le gustan las patatas. A veces me como solamente las patatas y no me como la carne o la hamburguesa que he pedido porque soy muy fan. Así que efectivamente en la tierra de donde nacieron las variedades de patatas, donde se domesticaron las patatas, pues tenían que estar las mejores y es así. Y por cierto, si tú has sufrido algún choque cultural en España, por favor te pido que me lo dejes en los comentarios, porque estoy preparando un vídeo sobre choques culturales aquí en España, de los estudiantes, de los visitantes de otros países, así que me interesará muchísimo. Al día siguiente, lo primero que hicimos fue irnos al centro de Lima, que estaba a un tirón, estaba bastante lejos de allí,
como a media hora en coche, si no recuerdo mal. Eso, para empezar, me sorprendió. La ciudad era enorme. Creo que la única ciudad tan grande como Lima que he visto, pues probablemente son Tokio y Nueva York. No sé, me pareció muy grande. O tal vez es que normalmente en otras ciudades no visitas zonas tan lejanas, sino que te quedas en la zona centro. Y aquí la zona, digamos, de turismo y la zona centro estaban muy separadas. Pues fuimos a visitar pues, la catedral, las cosas más turísticas de allí, y me sorprendió que no hubiera controles de seguridad en ninguno de los monumentos que visitamos, y esto fue algo que se repitió durante toda nuestra estancia. Estuvimos casi 2 semanas y en ninguno de los monumentos, ni siquiera en Machu Picchu, nos registraron la maleta, la mochila, no nos registraron las chaquetas, ni lo que llevábamos encima, ni nada de nada. O sea, esto contrastaba un poco con esa idea de, a lo mejor, inseguridad o algo así que decían que había en Perú. Si hubiera inseguridad, creo que habría más controles de seguridad. No sé, eso me extrañó un poco porque en Europa y en Estados Unidos, que yo recuerde, había controles por todas partes. Controles para poner el bolso y en un lugar tan importante como Machu Picchu, no sé, alguien podría llevar un spray de pintura o algo así para intentar hacer una protesta o algo de ese tipo, pensé yo, y me extrañó mucho que no hubiera controles de seguridad en ninguna parte. Luego fuimos a comer a un restaurante y la verdad que estaba todo riquísimo. Allí pude probar algunos de los platos emblemáticos de Perú, pero no os voy a aburrir con eso porque si queréis os puedo hablar de eso en otra ocasión. Lo que me sorprendió, lo que me chocó fue que el camarero, cuando llegó el momento de pagar la cuenta, directamente nos preguntó: ¿cuánto van a dejar de propina? Yo sabía que la propina era esperada, o sea, había leído que sobre el 10-15%, pero tampoco lo tenía muy claro porque, como probablemente sabéis, en España no tenemos una cultura de la propina, sino que casi nos molesta y pensamos que debe ser algo que debe gestionar el empresario. Es decir, el empresario en cuestión tiene que gestionar bien su negocio para que haya beneficios para pagar bien a sus empleados. Y si no es así, pues pensamos que lo está haciendo mal, pero tenemos la idea de que la propina casi, no voy a decir que no se acepte, porque se acepta y es bienvenida en España, quiero decir, pero en algunos casos tengo la sensación de que se percibe casi como una caridad, no se percibe tanto como un premio, pero a lo mejor esto es solamente mi impresión. Pero sin embargo, este chico nos preguntó abiertamente cuánto van a dejar de propina, porque claro, en ese momento aún no habíamos cambiado dinero a soles peruanos, así que teníamos que pagar con tarjeta y claro, el chico tenía que saber la cantidad que iba a marcar en el datáfono. Y por eso fue que nos quedamos un poco como en shock, porque para nosotros en España eso sería muy raro. Pero bueno, entendimos que simplemente era algo normal allí y ya. También en ese restaurante algo que empecé a notar es que me costaba entender a las personas que me hablaban, a los camareros, pero también en las taquillas de otros lugares, me costaba entenderlos y no tenía muy claro por qué. Creo que puede que sean dos motivos. El primero es que hablan más bajito que nosotros. Nosotros hablamos por lo general bastante alto, a veces demasiado alto, puede ser, pero también se me ocurre que el hecho de no entenderlos bien puede ser porque algunos de ellos tenían un acento muy diferente. Igual que si vienes a España o vienes a Andalucía, es posible que si vas a una zona un poco más alejada de la ciudad, hay ciertas zonas rurales, estoy pensando en algunos pueblos de la montaña o no de la montaña, solamente pueblos que están más alejados, tienen un acento diferente.
y puede ser un poco difícil de entender en algunos casos. Yo he tenido la experiencia de que con alguna amiga de otro pueblo me ha costado entenderla y he tenido que preguntar varias veces ¿qué? Y lleva un tiempo acostumbrarse a ese acento diferente. Y por eso me acordé mucho de todos vosotros, porque pensé, si mis estudiantes estuvieran aquí, estarían bastante frustrados, tal vez pensarían que su español no es lo suficientemente bueno, tal vez pensarían que no he practicado lo suficiente antes de venir a mi viaje a Perú. Pero es que cuando tú te acostumbras a un acento, por ejemplo, si te acostumbras al acento estándar o neutro español, ese va a ser el acento que más vas a entender. Si luego te expones a otro acento, aunque sea del mismo país, vienes a Sevilla y te expones al acento sevillano, probablemente te va a costar mucho entenderlo al principio. Y si te vas a México o Perú o cualquier país de América, pues vas a tener ese problema. Me ocurre a mí también lo mismo. Tengo una comprensión mayor del inglés de Estados Unidos que del inglés británico o del australiano, por ejemplo. Así que ya sabes, no te frustres si no entiendes a alguien, puede que sea por el acento. No todos hablaban igual, había algunos que los entendía mejor, otros que los entendía peor. De hecho, en Cuzco, uno de los días, un conductor de taxi me ocurrió que yo no podía entender nada de lo que estaba diciendo. Pero tal vez entendí un 30% de lo que decía y tenía que guiarme mucho por el contexto, reformular lo que él estaba diciendo para confirmar que lo estaba entendiendo y aún así fue muy complicado. Así que si te pasa esto, pues piensa que tal vez no es por tu español, sino que puede que haya otros factores. Por ejemplo, y lo voy a enlazar con algo que también me sorprendió, en Perú hablan quechua y por lo que tengo entendido, esto tendréis que confirmármelo, creo que en algunas zonas el quechua todavía es la lengua materna de algunas personas. Es decir, que puede que haya personas cuya lengua materna sea el quechua y no el español, y que tal vez no hablan tanto en español como para poder comunicarse fluidamente. Estoy pensando en personas de áreas más alejadas, más rurales, más aisladas, que tal vez no tienen tanta ocasión de hablar español porque en su círculo cercano hablan quechua. Porque sí que, estando en Cuzco o Cusco, las guías que tuvimos en algunas de las excursiones hablaban quechua perfectamente, incluso se comunicaban en quechua con otros de los guías que estaban en otros grupos, en otros tours. Y eso me impactó muchísimo porque sí, yo sabía que existía el quechua, pero yo pensaba que era una lengua muerta, perdonad mi ignorancia, pero yo pensaba que era una lengua muerta. O sea, pensaba que era una lengua residual, tal vez que se hablaba un poquito, pero yo no me imaginaba que fuera algo tan extendido o tan habitual. Así que no sé, tal vez la lengua materna de ese hombre, de ese taxista, era el quechua y no el español. ¿Quién sabe? No lo sé. Siguiendo con el tema de los restaurantes, sí que me sorprendieron varias cosas. La primera fue que al pedir un refresco o agua, te preguntaban, ¿la quiere helada? ¿La quiere helada? Y yo al principio no entendí qué es lo que significaba esto, así que le pregunté, ¿helada? ¿Con hielo? Me decía, bueno, fría. Fría, digo, sí, fría, pero cuando me trajo ese refresco frío o agua fría, el primer día fue agua fría, no estaba muy fría, no estaba demasiado fría. Así que otros días, cuando pedí algo helado, un refresco helado o un té helado, sí que a veces traía un poco de hielo, a veces traía hielo picado, pero en muchas ocasiones pasó que no tenía hielo, simplemente estaba como del frigorífico, del refrigerador y ya. Y para nosotros eso en España es muy raro porque todas las bebidas, incluso aunque sea 8 de enero, tienen que llevar hielo. Tú luego puedes, a lo mejor si tienes 2 hielos le quitas uno o lo que sea, pero siempre lleva hielo, nadie te pregunta, todas las bebidas vienen con un vaso con hielo. Y hablando de refrescos, el refresco más popular en Perú es la Inca Kola.
La Inca Kola tiene un color muy extraño para un refresco, pero la verdad es que se veía muy atractivo. Así que, por supuesto, pensé, yo tengo que probarla antes de irme. Y no sé si es que cuando la probé no estaba muy fría, porque la verdad es que la compré en un supermercado, estaba fría cuando la compré, pero luego ya pues se calentó un poco. El sabor no me encantó, lo siento a los peruanos que lo estáis viendo, pero para mí el sabor era muy parecido a un jarabe para la tos, que en realidad, si lo piensas bien, todos los refrescos tienen ese sabor así un poco como artificial, pero estamos acostumbrados. Tal vez fue que tenía unas expectativas muy altas, porque dicen que por cada Coca-Cola que se vende en Perú, se venden 2 Inca Kolas. Y la verdad es que era el refresco que siempre tenían en todos los restaurantes, en todos los bares. Pero bueno, pues en fin, será algo cultural. No, ya te digo, solamente lo probé una vez y ya no lo volví a pedir porque no me encantó, pero me suele pasar. Yo no soy una fan de los refrescos, de hecho la Coca-Cola no me encanta, ni tampoco los refrescos en general, mucho menos los que tienen gas, no me gustan. Así que no soy una fuente fiable en lo que a refrescos se refiere. Y ya que hablamos de bebidas, yo sigo con las bebidas porque, bueno, en algunos restaurantes tenían unas bebidas sin gas y sin alcohol, porque a mí no me gustan ni las bebidas con gas ni el alcohol, no me gusta la cerveza, por más que lo he intentado, es que no me gusta la cerveza, me parece demasiado amarga, demasiado fuerte y que tiene demasiado gas. Así que cuando voy a un lugar en el que tienen opciones para beber algo sin alcohol, yo me vuelvo loca de alegría y probé algunos tés helados, algunos jugos, algunas limonadas, que eso era espectacular, que como sabéis es mi palabra favorita, pero es la primera vez que la he dicho hoy. Entonces recuerdo, por ejemplo, una limonada que tenía hierba luisa, me parece, que eso estaba riquísimo. Además tenía ese hielo picado que os he dicho antes, y también recuerdo un té helado de melocotón con menta, puede ser, no recuerdo bien qué llevaba, también estaba buenísimo, así que eso me encantó porque no siempre tenía que pedir agua o el típico té helado de lata, ¿no? Así que estupendo eso. Podría hablaros de cientos de cosas más porque la verdad es que hubo mucho contraste y al final para eso también viaja uno, ¿no? Para sentir el contraste y para ver cómo son las cosas en el otro lado del mundo. Pero termino hablándoos de algo sobre lo que yo estaba muy preocupada. Yo estaba muy preocupada por el mal de altura en Cusco. Nunca sé cómo decirlo, me gusta decir Cusco, pero tal vez los españoles preferirían decir Cuzco. Estaba muy preocupada por el mal de altura y de hecho estuve varias semanas antes haciendo ejercicio, comiendo muy bien, y estuve contando todo, por cierto, en mi lista de correo. Si te gustan estas historias que te estoy contando hoy, pues que sepas que también cuento muchas cosas en mi lista, a los inscritos en mi lista de correo. Cada vez que puedo, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, no te preocupes que no vas a recibir muchos emails, vas a tener alguna historia con un montón de palabras, expresiones y gramática explicadas al final del correo. La verdad es que creo que son interesantes, así que si te apetece, te puedes suscribir a mi lista de correo en el enlace que está en la descripción y recibirás historias como esta. Pero bueno, les estuve contando durante varias semanas que me estaba preparando, que tenía mucho miedo, me dieron consejos, me contaron sus experiencias, fue muy enriquecedor. Pero también al mismo tiempo tengo que decir que todos esos consejos y experiencias en algunos casos aumentaron mucho mi miedo. Es verdad que hay gente que tiene muy malas experiencias, que han tenido incluso que dejar en algún caso la ciudad por la altura, pero en mi caso la verdad es que fue muy bien. No noté prácticamente nada. Es verdad que sí que seguimos las recomendaciones que nos habían dicho, que eran, por ejemplo, tomar mucho mate de coca o de muña. En mi caso yo prefería la muña, no sé por qué. Por otro lado, descansar el primer día cuando llegues a la ciudad sería muy recomendable descansar toda esa tarde, unas cuantas horas para adaptarte un poco a la altitud, a la altura.
comer comidas ligeras, beber mucha agua. La verdad es que lo hicimos todo y no tuvimos demasiado problema. Tal vez el primer día podías sentir un poco de taquicardia o un poco de mareo o la cabeza un poco embotada, como se suele decir, pero por lo demás todo bien, un poco de cansancio, pero nada exagerado y solamente en momentos en los que a lo mejor subías unas escaleras o te movías mucho o algo así. Pero si estabas sentado en tu hotel, no tenías ningún problema en absoluto y la adaptación fue muy rápida. Así que si estás viendo este vídeo porque tal vez vas a viajar a esa zona, a Perú, a la zona de Cuzco, pues no tengas miedo, porque no es para tanto. Así que me da mucha pena porque me voy a dejar un montón de cosas que contarte, pero lo vamos a dejar aquí porque si no el vídeo va a ser demasiado largo. De todas formas, estoy preparando un vídeo en el que te voy a contar todo sobre mi visita a Machu Picchu, también para aprender más español, con mucho más vocabulario, con muchas más estructuras en español, así que si todavía no te has suscrito al canal, tienes que hacerlo ya y además deberías darle un poquito de amor a este vídeo porque últimamente me está costando un poco levantar y como quiero seguir haciendo vídeos necesito de tu apoyo. Así que no me enrollo más, te veo la semana que viene y te mando un beso grande. ¡Chao!